Aprueban en tercer debate compra directa de placas vehiculares y de entrada recibe cuestionamientos de un posible negocio redondo. Presidente Nasri Adfura confirma que la empresa que se encargará de emitir las placas es de origen alemán, reviviendo con ello fantasmas de irregularidades pasadas. Debate en el Congreso Nacional por inclusión de terrorismo en reformas al Código Penal y Procesal Penal genera preocupación en liderazgos sociales. Juicio político en el aire, luego que Salvador Nasralla y al menos 8 diputados liberales condicionan su apoyo. El presidente Nasri Adfura ve difícil la llegada de la Sisi, pero anuncia fideicomiso para compras de medicamentos. En el Día del Padre hondureño rendimos homenaje a los padres que día a día luchan por su familia. Son historias reales, llenas de valentía y compromiso. Esta noche en la ruta TN5 lo invitamos a descubrir la magia del lago de Yohoa, uno de los destinos turísticos más impresionantes del país. En El Salvador proponen cadena perpetua para menores que maten o violen. Y en México, operativo militar deja 11 muertos en Sinaloa, bastión del narcotráfico mexicano. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Congreso Nacional aprobó un nuevo decreto para enfrentar la crisis en la entrega de placas vehiculares. La medida responde a un déficit que ha dejado a millones de vehículos circulando sin identificación oficial, una situación que podría agravarse en los próximos meses. Según las proyecciones, el faltante de placas podría superar el 1.000.000 de unidades para 2026. Las autoridades advierten que esta problemática facilita la comisión de delitos como robo de vehículos, extorsión, narcotráfico y trata de personas. Además, el Estado deja de percibir millones en ingresos por la falta de control en el registro vehicular. Con la aprobación del decreto se autoriza la compra directa de placas y tecnología, incluyendo sistemas de lectura en carreteras, aduanas y puntos fronterizos. También se contemplan ajustes presupuestarios y la exoneración de impuestos para agilizar la adquisición de equipos. El objetivo es restablecer el suministro de placas, fortalecer la seguridad y mejorar la recaudación del Estado. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 19 de marzo. Feliz Día del Padre, Renato. Feliz Gracias. Día del Padre a todos los padres hondureños de nuestro país. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La aprobación de la compra directa de placas vehiculares en el Congreso Nacional comienza a generar los primeros cuestionamientos. El diputado de Libre, Sergio Castellanos, advierte que esta adquisición podría repetir irregularidades del pasado, recordando antecedentes durante la gestión de Valdías. Además, señala que la medida podría convertirse en un negocio redondo, como ocurrió con el aumento en el costo de las placas en gobiernos anteriores. Por su parte, el presidente Nasri Adfura informó que las negociaciones con una empresa alemana están avanzadas y que en las próximas semanas iniciará la instalación de una planta para modernizar el sistema. Por ejemplo, hicimos un análisis. Los fantasmas de Valdías comienzan a rondar los pasillos del Instituto de la Propiedad, ahora que el Congreso autorizó la contratación directa de un nuevo sistema de placas vehiculares, advierte el diputado de Libre Sergio Castellanos, quien tiene claro que la intención es cerrar otro negocio redondo como en el pasado. Acuérdense todo el escándalo que se dio en la administración del Partido Nacional, sobre todo 2018-2022, con el tema de las placas, que detrás de todo eso había un negocio de parte de Valdías. Y ahora vienen que quieren hacer compra directa. ¿Qué hay detrás de todo eso? Todo indica que el Partido Nacional viene con las mismas mañas que los caracterizó y que perfeccionaron durante 12 años, que es saquear las arcas del Estado.
No es ninguna coincidencia, sino una jugada calculada para repetir viejas mañas, indicó Castellanos, al recordar el trancazo que el Consejo Directivo del IP, presidido por Eval Díaz, aplicó a la población en la era de Juan Orlando Hernández, cuando obligaron a pagar más de 500 lempiras por nuevas placas, pese a que en un inicio se anunció que serían menos de 250, dada su alta tecnología. Y es que de acuerdo a lo anunciado por el presidente Asfura, las negociaciones con una empresa alemana están prácticamente cerradas y su arribo al país se dará en las próximas semanas para comenzar a instalar la fábrica, que permitirá sustituir el papel por metal. Pero mientras instalan la fábrica, nos van a suplir de otros países donde ellos tienen su fábrica. Es una operación directamente de fábrica con el gobierno de Honduras. Según conoció TN5, Asfura atendió personalmente al consorcio alemán Tonges, el mismo al que el exsecretario de la presidencia Eval Díaz adjudicó el contrato de suministro de placas por 5 años entre 2016 y 2021. En ese momento, la compañía extranjera aseguró que invertiría $40 millones para construir una fábrica en el país, pero no lo cumplió. En un proceso de licitación de 2023, cuando el IP estaba bajo control de funcionarios afines a Jorge Calitz, esta misma empresa fue el único oferente, pero no logró. Mientras para 2024 mostró interés, aunque al final no presentó ninguna propuesta. En ambas ocasiones se declaró fracasada la licitación, alegando falta de presupuesto. Todo apunta a que se encargará de la elaboración de más de 1.5 millones de placas pendientes. Una medida urgente, asegura una de las impulsoras del decreto, al indicar que el proyecto trasciende lo administrativo. Eso es parte de la estrategia también del combate a la criminalidad por el tema de la seguridad. El impacto presupuestario ya el IP nos ha venido señalando que va a hacerlo, tanto porque la adquisición no solamente es para el año en el que estamos, 2026, sino 2027-2028 y parte del primer periodo del año 2030. Una vez publicado el decreto en la Gaceta, el Instituto de la Propiedad tendrá vía libre para ejecutar la compra e iniciar la distribución masiva de placas metálicas. La sorpresa se la llevaron las demás empresas, quienes esperaban un proceso de licitación para la adjudicación de este contrato, pues aseguraban tener mejores propuestas que el consorcio alemán. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El paquete de reformas al Código Penal y Procesal Penal presentado recientemente por la policía ante el Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación busca combatir la criminalidad en todas sus formas, especialmente la extorsión. La iniciativa genera expectativa en la población, aunque también surgen exigencias para que las disposiciones sean claras y se enfoquen exclusivamente en golpear a las redes criminales. Distintos sectores advierten que ninguna nueva figura penal debe utilizarse para limitar derechos y libertades garantizados por la Constitución. La palabra terrorismo en las reformas al Código Penal y Procesal Penal en discusión en el Congreso Nacional genera suspicacias, sobre todo en algunos sectores sociales del país, que temen que esta figura quede muy abierta y en su momento se lleve de encuentro la protesta social y hasta la libertad de prensa y expresión. Por ejemplo, en este momento estamos ejerciendo con toda la libertad de expresión y la de pensamiento también. Entonces, esas manifestaciones públicas no pueden ser limitadas violentando esos derechos. Pero los promotores de esta reforma salen de inmediato a aclarar que ni la policía que llevó la iniciativa al Congreso Nacional, ni los diputados que trabajan en el proyecto de ley están pensando en criminalizar la protesta pública, mucho menos la libertad de expresión. Personalmente diría que tenemos que respetar el derecho a la protesta y de una u otra forma vamos a dejar bien establecido este tema para que no genere más confrontación ni genere más dudas dentro de la sociedad hondureña. Expertos en derecho penal se preguntan por qué podrían trastocar la legislación y meter miedo con la figura del terrorismo, sobre todo a quienes expresan su descontento por la vía civilizada contra quienes mueven los hilos del poder, si ya existe normativa para castigar los excesos, afirman.
Sí se puede establecer como delito de sedición, por ejemplo, el hecho de que las personas puedan tomarse edificios, calles, la quema de llantas, etc. Dentro del mismo Congreso Nacional, algunos diputados sugieren a los proyectistas de las reformas penales o a quienes terminarán calificando los delitos de terrorismo, o sea, la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, que usen una lupa para no satanizar a quienes, producto del mundo oscuro de la extorsión, resultan ser víctimas de los toros de esta práctica delictiva. Y muchas veces el primer extorsionado es el que anda cobrando, el muchachito de 14 años, de 15 años, viene siendo también una víctima porque viene un marero, se le para en 30, se rojea ahí un arma, se la pone en la cabeza y le dice al muchachito, anda a cobrarme esa extorsión, ese dinero a la pulpería o al mercadito, a la farmacia tal. Entonces hay que tener cuidado en eso. Por ahora las reformas penales están en discusión y hasta socialización, y todos los reclamos y aportes se vuelven insumos para castigar a los antisociales y proteger a las víctimas de esta anomia social. Cuando usted declara una organización terrorista a cualquiera de estas organizaciones que usted se puede imaginar, abre una oportunidad mucho más grande para poder actuar en contra de ellas, y eso es lo que conlleva justamente estas reformas. Entonces, cuando nosotros miramos al Partido Nacional hablando de declarar terroristas, ¿verdad?, y empiezan primero por el crimen organizado, lo más seguro después van a seguir con la protesta social, porque es el ADN que tiene el Partido Nacional, históricamente así han funcionado. Y el Estado tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para resguardar el orden, la paz de los ciudadanos honrados. Y yo pienso que es algo que tenemos que aprobar. Debemos de tener cuidado al momento de discutir esta ley aquí en el Pleno, porque no vayamos a malinterpretar el término y aplicarlo a ciertas garantías constitucionales que hasta ahora tenemos los hondureños, ¿verdad? El presidente Narri Fura informó este jueves que Kristi Noem, responsable del programa Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump, arribará al país el próximo domingo como parte de una gira por 11 naciones que se han adherido al proyecto. El mandatario detalló que ese mismo día, en horas de la tarde, sostendrá una reunión con la funcionaria para abordar temas de interés común. Sí, el domingo en la tarde, Kate Noem, de el Escudo de las Américas, que la denominó el presidente Donald Trump. Tuvimos la primera reunión con ella y viene a hacer un recorrido en los 12 países, disculpen, que estuvimos en la reunión del Doral. Cabe recordar que Kristi Noem, en su calidad de secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó Honduras a finales de junio de 2025 como parte de una gira regional. Noem es una figura política estadounidense vinculada al Partido Republicano y fue gobernadora del estado de Dakota del Sur. Durante la administración del expresidente Donald Trump se ha destacado como una aliada cercana y respalda firmemente las políticas de Trump, especialmente en temas de seguridad fronteriza, migración y soberanía nacional. La Asociación de Jueces por la Democracia interpone un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 10-2026 al considerar que vulnera la Constitución al modificar una norma de rango constitucional por vía ordinaria. También advierte que se afecta la separación de poderes al trasladar funciones del Poder Judicial al Congreso. El caso queda ahora en manos de la Sala de lo Constitucional y, de ser necesario, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Asociación de Jueces por la Democracia interpone un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 10-2026 que le quita atribuciones a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la normativa vulnera preceptos de la Constitución de la República. Lo que les estamos pidiendo es de que se actúe conforme a la legitimación que tiene, que puedan resolver conforme a la legalidad, que se revise lo que son los argumentos tanto de fácticos como jurídicos. Primero, se cuestiona que el decreto fue reformado por vía ordinaria pese a tratarse de una norma de rango constitucional, sin cumplir el procedimiento que exige la Carta Magna. Y segundo, porque el Congreso Nacional invade las facultades del Poder Judicial al afirmar que los miembros de la Judicatura serán elegidos por el Congreso, lo cual omite que la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de 2026 que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura, resolvió que esa elección corresponde a la Corte Suprema de Justicia,
lo que a criterio de este magistrado representa un claro deterioro al Estado de Derecho. Están llamados a hacer un contrapeso de esos excesos que está cometiendo el Poder Legislativo y que nos pueden llevar o que nos están llevando a un grave deterioro del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país. Desde la presidencia de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial se pone en duda la objetividad de ciertos actores que hoy critican decisiones institucionales, señalando que en el pasado fueron beneficiados por el mismo sistema y guardaron silencio ante irregularidades. No sé qué tanta objetividad también puede haber en cuanto a quienes presentan este recurso, porque es una asociación que lo hemos manifestado y lo hemos acreditado que ha sido beneficiada con los ascensos, con también aumentos salariales. Entonces vemos en tela de duda la objetividad. Ante este escenario, será la Sala de lo Constitucional la encargada de analizar el recurso y resolver conforme a la legalidad de los argumentos presentados. De no lograr unanimidad, el caso pasará al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se definirá su desenlace. Bueno, atentos porque después de la pausa, el reflejo de lo que hace más de 2 décadas viene pasando. Honduras condenan a 20 años de prisión a un hombre acusado de parricidio, capturan a 2 implicados más en muerte de médico, entre ellos un ex policía, asesinan a disparos a una mujer cuando salía de su trabajo en Colón, cae el segundo presunto implicado en asesinato de médico en el 2025, ya van a tener ustedes todos los detalles. Y además, en el aire, el juicio político en Honduras. Los diputados de Salvador, incluyendo el ex candidato presidencial liberal, condicionan el juicio político si es de momento contra los consejeros electorales. Un tema polémico, de impacto en el país y que se vuelve controversial. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, esta noche en el Personaje 5 Estrellas le presentamos la historia de Miriam Hernández, cuidadora de las aldeas infantiles SOS. Desde hace 14 años ha dedicado su vida al cuidado de niños y niñas que han enfrentado abandono, violencia o la pérdida de sus padres. Su vocación nació durante su etapa universitaria y hoy desempeña su rol como tía, brindando amor y estabilidad. Nuestro Personaje 5 Estrellas en el Noticiero Estelar de Honduras. Personaje 5 Estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. En un lugar donde el amor no siempre nace de la sangre, pero sí del corazón, se construye la historia de Miriam Fernández, cuidadora de aldeas SOS, desde hace más de 14 años. Su vocación comenzó cuando era estudiante universitaria, durante una práctica que la llevó a conocer de cerca la labor que realizan estas organizaciones. Yo estaba estudiando en la universidad y entonces cuando me tocó hacer la práctica de mis clases, entonces nos llevaron a un hogar que se llamaba San José, allá por Zamorano. Entonces ahí había una aldea SOS, que era como una granja para los niños de aldeas SOS. Entonces me llamó la atención lo que hacían las mamás ahí. Habían personas ahí, mujeres, que cuidaban a un grupo de niños. Entonces ellas nos explicaron que ellas se dedicaban a cuidar a esos niños y tenían como 5 o 6 niños. Pues a mí me gustaría hacer algo parecido, algo así. Entonces yo me quedé con eso, que me gustó allí el lugar y lo que hacían las mamás. Desde entonces decidió dedicar su vida al cuidado de niños y niñas que en muchos casos han enfrentado situaciones de abandono, violencia o pérdida. Aunque es soltera, Miriam asegura que ha encontrado en esta labor una forma de ejercer la maternidad desde el amor, la responsabilidad y el compromiso diario. Creo yo que sí es un trabajo de vocación, un servicio a la comunidad, también una labor social muy grande. Y como le digo, yo me siento muy contenta, muy feliz, estoy agradecida de estar aquí en Aldeas SOS, porque me da la oportunidad de servir porque soy soltera, ¿verdad? Entonces es una decisión que yo he tomado de brindar un servicio para el cuidado de estos niños, porque no necesariamente uno tiene que ser madre biológica, ¿verdad? Para entender el amor de madre, la atención que se le debe dar a un niño.
porque la verdad que el cariño que se le brinda a estos niños nace desde el fondo del corazón, nace del corazón. A sus 55 años, su trabajo va más allá del cuidado básico. Miriam acompaña, orienta y forma a los menores en su desarrollo diario, desde la educación y los hábitos hasta el fortalecimiento emocional. Su rol es clave para brindar estabilidad y reconstruir la confianza de niños que llegan con historias difíciles, es darles un hogar. Miriam sostiene que ser madre implica sobre todo brindar amor en todo momento. Que los reciban con mucho amor, porque es un plan de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios manda a ese niño para esa familia, pues que lo primero que deben de hacer es recibirlo con mucho amor. No tienen que dejar abandonados a sus hijos, porque después los niños aquí tienen la suerte de haber venido a muchos aldeas SOS. Aquí son cuidados con mucho amor, con mucha atención. Por su entrega, vocación y un compromiso constante con la niñez, Miriam Fernández se convierte en una figura esencial en la vida de muchos niños hondureños de aldeas SOS. Por su labor y dedicación, hoy es reconocida como nuestro personaje 5 estrellas. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró una condena de 20 años de prisión contra un hombre hallado responsable del parricidio de su pareja, Lexi Marisol Dubón, en Danlí, El Paraíso. El caso se resolvió mediante un juicio por estricta conformidad, luego de que las investigaciones llevaran al hallazgo de una osamenta enterrada en el solar de la vivienda donde residía el ahora condenado. Las pruebas científicas fueron claves para esclarecer el crimen, ya que los análisis de ADN confirmaron en un 99% que los restos correspondían a la víctima. Con estos resultados, el Ministerio Público sostuvo el requerimiento fiscal contra Santos Roberto Hernández Valladares, quien ya fue remitido al Centro Penal de Danlí para cumplir la sentencia. Las autoridades capturaron a 2 implicados más en el asesinato del doctor Miguel Ángel Salgado, crimen ocurrido en noviembre de 2025 en Tegucigalpa. Los detenidos fueron identificados como Martín Antonio Rugama Solórzano y Elía Funes, un ex policía. Con la detención de estas 2 personas ya serían los señalados por el crimen de este profesional de la medicina. Según las diligencias, el médico fue raptado y posteriormente asesinado tras salir del hospital escuela. Como Johanna Rodríguez, fue identificada una mujer asesinada con arma de fuego en la comunidad garífuna de Iriona Viejo, en el municipio de Iriona, en Colón. Según informes preliminares, un sujeto la esperaba cuando salía de su trabajo a las 3 de la madrugada de este jueves. En la calle principal de Iriona Viejo, frente a una pulpería, aparentemente ella venía de trabajar y fue interceptada por un sujeto que a bordo de una motocicleta se conducía. Dice que andaba con el rostro tapado y le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte. La fallecida residía en Iriona Viejo y era originaria de Zonaguera, siempre en el departamento de Colón. Es la tercera fémina que muere violentamente en Colón en lo que va del año. Un fuerte accidente de tránsito se registró este día en la terminal de buses Carolina, en La Esperanza, Intibucá, luego de que un autobús interurbano colisionara contra un rapidito y terminara impactando contra una pared dentro de las instalaciones. El hecho dejó al menos una persona sin vida y daños materiales. De acuerdo con reportes preliminares, el conductor habría perdido el control de la unidad, provocando el choque que incluso arrastró a una vendedora ambulante, quien fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. En otra temática, el sindicato del Hospital Escuela denunció que alrededor de 2.000 empleados tienen pagos atrasados de sueldo variable y amenazó con iniciar protestas si no se resuelve la situación. La dirigencia sindical explicó que este problema se debe a la falta de aprobación del presupuesto. El sueldo variable es los trabajadores que rotamos en el hospital, más de 2.000 trabajadores que rotamos y que ese dinero nos sirve para el pasaje, para podernos trasladar a nuestras casas y venir al hospital en horas nocturnas. Entonces, hay problemas, los compañeros ya no tienen dinero para asistir a trabajar y se nos ha dicho que no hay plata. Se va a hacer efectivo el pago hasta que los honorables diputados asignen el presupuesto de la Secretaría de Salud. No hay dinero. El sindicato advirtió que la crisis presupuestaria del Hospital Escuela no solo afecta a los trabajadores, sino que compromete la calidad de la atención médica en el centro asistencial más importante de Honduras.
Empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la ANE bloquearon la CA5 a la altura de Comayagua, el anillo periférico y otros puntos de la capital mediante la quema de llantas, exigiendo el pago de salarios atrasados. Los trabajadores manifestaron su preocupación no solo por la falta de pago, sino también por el temor a ser despedidos, ya que la Comisión Interventora de la ANE será la que decida el destino del programa de reducción de pérdidas. Las protestas causaron interrupciones en el tránsito vehicular en varios puntos del país, mientras los empleados demandan una solución urgente a su situación laboral. Cada cambio de gobierno repite el mismo ciclo. Protestas como las de este jueves en Tegucigalpa, incertidumbre y despidos en el sector público. Especialistas advierten que muchos de estos despidos responden a criterios políticos más que técnicos, lo que los vuelve ilegales. Además, insisten en que sin una ley de servicio civil, esta situación continuará repitiéndose cada 4 años. Las quemas de llantas en las carreteras por parte de empleados públicos que temen perder sus trabajos vuelve a repetirse en el país durante los cambios de gobierno. Especialistas advierten que, según el Código de Trabajo, todo despido debe tener una causa justificada, por lo que cuando responde a criterios políticos se considera ilegal y una violación a los derechos laborales. De cada 4 años una transición de gobierno no nos deja alegría, nos deja tristeza, porque lo que encontramos es desorden, confrontación, contradicciones, abusos y violación de derechos. Detrás de estas protestas hay familias que dependen de un salario y que enfrentan atrasos en pagos o temor a quedar fuera por decisiones que en muchos casos responden a cambios políticos más que a criterios técnicos. Porque aquí el problema es que cada gobierno que llega hace piñata. ¿Y cómo entendemos lo de la piñata? Va y despide 1.000 personas y contrata a 2.000. Entonces, eso hay que corregirlo, porque no podemos estar cada 4 años con esta incertidumbre. De entrada, 1.900 empleados serán despedidos en los próximos días, que laboraban en instituciones suprimidas por el gobierno, con el objetivo de reducir el gasto público. Desde la Comisión Liquidadora aseguran que estos procesos buscan reorganizar el Estado, pero reconocen que deben realizarse respetando los derechos laborales y garantizando la continuidad de los servicios públicos. Mire, son más de 1.900 empleados que van a ser cesanteados en su totalidad y en donde el gobierno se ha comprometido a pagarles el 100% de sus prestaciones y derechos. El presidente Asfura afirmó que acciones como la quema de llantas en las calles no resuelve el problema. Aquí no se trata de violarle los derechos a nadie, se les va a cumplir completamente. Si creen que quemando llantas y obstaculizando el tráfico o molestando al resto de la ciudadanía van a lograr algo, no es así. Somos respetuosos de la ley y se les va a cumplir en tiempo y debida forma. Cada cambio de gobierno revive el mismo escenario: protestas, incertidumbre y servicios afectados, dejando en evidencia que sin una ley de servicio civil que garantice estabilidad laboral, esta crisis seguirá repitiéndose. Carolina Martínez, Telenoticias. Atentos, porque después de la pausa hay 2 temas de interés público que parece van para largo en Honduras. Uno de ellos, la Sisi, y el otro, el juicio político. Hoy Salvador Narrala condiciona su apoyo a que el proceso se aplique a todos los consejeros del órgano electoral. Atentos. El presidente Narri Fura envía un mensaje claro pero controversial. Ve difícil la llegada de la Sisi este año, defiende su estrategia de fortalecer las instituciones y responde a las protestas que paralizaron la capital. Además, anuncia decisiones claves en salud y asegura que Honduras está preparada para defender su soberanía en el ámbito internacional. El presidente Narri Fura sostuvo este jueves que este año es difícil que llegue la CICIG al país y que su administración apuesta por fortalecer la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas. No tengo ningún problema, pero hay que cumplir con procedimientos que llevan tiempo. Y yo lo dije en ese momento, en el primer año de gobierno instalar la CICI, lo dije ahí ese día, que estaba de acuerdo con todo, pero en el primer año de gobierno muy difícil. El gobernante también aseguró que su administración será respetuosa de la libertad de expresión y por otro lado indicó que el Congreso Nacional tiene la potestad de aplicar el juicio político a quien considere. De parte mía, ustedes han visto mi comportamiento siempre.
pueden expresarse, decir lo que quieran. El respeto a la libertad de expresión, el respeto a los medios, el respeto a las personas, lo vamos a seguir cumpliendo a cabalidad como dice la ley. Juicio político, claro, el Congreso tiene todas las facultades para hacerlo. No se pueden vivir tampoco el sufrimiento que tuvimos en el año 2025, un atentado contra la democracia. En otro tema, el mandatario informó que firmó el fideicomiso con el Banco de Occidente para la compra y dispensación de medicamentos. Que tiene 5 temas importantes. La compra de medicinas a mayor escala para tener el mejor precio, la dispensación de medicinas a nivel nacional en toda la red de farmacias que hay a nivel nacional. 3, el mantenimiento del equipo que vamos a comprar para los hospitales públicos, todo tipo de equipo necesario. ¿Te ayudo? Todo el equipo que sea necesario, la compra de ese equipo, el seguro para ese equipo. Sobre el litigio por el Cayo Zapotillo que Belice reclama ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y en el que Guatemala participará como testigo, Alfura afirmó que el país está preparado jurídicamente para defender su soberanía. Más adelante tendremos elementos adicionales con este asunto de los Cayos Zapotillos. Pero mire usted, Xiomara nos mantuvo así 4 años a la expectativa que este año sí viene la Sisi, que era inminente que la Sisi venía a Honduras. Así estuvimos 4 años en la administración de Xiomara. Yo espero que el presidente Afura recuerde eso y que no nos mantenga 4 años con la misma expectativa. Mientras no despoliticemos la justicia, mientras no despoliticemos esas instituciones hondureñas que tienen que ver con el enjuiciamiento, con su compromiso contra la corrupción, yo espero que no pasemos los próximos 4 años como cuando Xiomara, que parecía inminente, la venida de la Sisi, pero se fue Xiomara y no hay Sisi. Bueno, es un reto para el presidente Afura. Es un reto para el presidente Afura porque desde esas promesas es cuando comienza el hondureño a juzgar el comportamiento de nuestros políticos. Otro tema de interés. El juicio político en Honduras enfrenta divisiones en el ámbito político. Salvador Narrala condiciona su apoyo a que el proceso se aplique a todos los consejeros del órgano electoral. Entre 8 y 10 diputados liberales afines también plantean la necesidad de un proceso previo antes de avanzar. Mientras tanto, sectores sociales cuestionan el cambio de postura de algunos actores políticos. Pese a las diferencias, analistas señalan que el juicio político podría concretarse, esto si se logran los votos necesarios. La aplicación del juicio político empieza a transitar por un sendero pantanoso con la nueva versión del ex candidato liberal Salvador Narrala, que apoya esta medida si la misma se estrena con los 3 consejeros del máximo organismo electoral y no solo contra Marlon Ochoa. El juicio político, en todo caso, habría que ponerlo también para las 3 consejeras. Las 3 consejeras cometieron actos delictivos. Las 3 deberían ser castigadas. No solamente Marlon Ochoa. Y no es el único en condicionar su apoyo a la aplicación del juicio político. 8 o 10 diputados liberales muy cercanos a su proyecto político son del criterio que antes de sacar el banquillo se debe seguir un proceso previo en la Cámara Legislativa. La interpelación solo ocupa 65 votos, porque no lo hacen. Y si la interpelación y el voto de censura del Congreso arroja que hay que hacerle el juicio político, tópelo. Pero ahorita creo que están jugando con un tema que es demasiado delicado para la nación. Distintos sectores sociales no terminan de salir del asombro por el cambio de versión de al menos 4 de los 8 o 10 diputados afines al ex candidato Salvador Narrala,
Pese a todas estas escaramuzas, están seguros que sí habrá juicio político. Es más, dicen en Defensores de Honduras que a la hora de contar votos en el legislativo, podrían arrancar uno que otro de la bancada de Libertad y Refundación. Creemos que dentro del Libre también hay diputados honestos, diputados rectos, que se pueden ayudar a que esto se dé por la importancia que significa el juicio político. No solo por la actuación de Joel, sino por un precedente. Sondeos de opinión pública revelan que entre el 60 y 70% de los hondureños abrazan la aplicación del juicio político de entrada para el consejero Marlon Ochoa o el fiscal general Joel Zelaya, y luego caerle al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, y cuando los rieles ya estén aceitados, ir por la titular del Poder Judicial, una versión que calza con las aspiraciones de la directora del CNA, Gabriela Castellanos. Este Congreso Nacional tiene la gran oportunidad de plantearse un primer juicio político y un segundo juicio político y por qué no un tercer juicio político, pero al final hacerlo con total responsabilidad. En número frío, liberales y nacionalistas juntos suman 90 votos en la Cámara Legislativa. Si solo pierden 8, lo reponen con los 2 de la Democracia Cristiana y 2 del PINU. Aquí llegan a 86, o sea, la mayoría calificada, suficiente para estrenar el juicio político que por ahora conserva su inocencia y virginidad. En Buenos Hábitos Financieros destacamos una práctica clave que muchas veces pasa desapercibida: revisar los gastos del mes. Dedicar tiempo a analizar en qué se utilizó el dinero permite tomar mejores decisiones y fortalecer la salud financiera. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revise su economía. Al final de cada mes, tómese un momento para observar sus principales gastos. Identifique en qué se utilizó más dinero: alimentación, transporte o entretenimiento. Gastos que se pueden reducir. A veces pequeños ajustes en pagos o compras generan ahorros notables. Revisar sus gastos, revisar sus egresos le da mayor tranquilidad y organización financiera. La Embajada de Corea del Sur en Honduras realizó una donación de insumos y equipo pesado para apoyar el proyecto de modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la región centro-sur del país. El monto de la donación es por un valor de $6.9 millones e incluye insumos, equipo pesado, postes, medidores, conmutadores eléctricos, entre otros. Ayudar a controlar las pérdidas con tecnología. No solo inversiones en infraestructura en las redes, sino también equipo electrónico que puede censar situaciones, hacer cálculos y por telemedición desde un centro remoto estar controlando. Eso creo que es en tiempo real, sería uno de los principales beneficios, darnos cuenta de cómo se mueven las pérdidas o los movimientos, digamos, en la red de distribución a control remoto. Este proyecto empezó en el año 2023 y se durará este año con el fin de mejorar la eficiencia del sistema automático de la distribución de energía del centro-sur de Honduras. Esta dotación beneficia directamente a los abonados de la NE en la región centro-sur del país y contribuye a mejorar el servicio de distribución eléctrica en la zona. Tras reunirse con directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, anunció que una delegación hondureña integrada por funcionarios y empresarios viajará en los próximos días a Estados Unidos para sostener reuniones con organismos financieros internacionales con el objetivo de fortalecer la relación con Estados Unidos y gestionar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión. Esta mes de abril hay una reunión de las instituciones financieras con sede en Washington. Hablo del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario también. Va a haber una presencia por parte del ministro de Finanzas, el señor Hércules, por parte del presidente del Banco Central, don Roberto Lagos, por parte inclusive del ministro Pami Marinakis y del sector privado, que va a estar presente también, mostrando un frente común con este nuevo espacio que se le abre a nuestro país en su relación con Estados Unidos.
En cuanto a su gestión en Estados Unidos, el embajador informó que se realiza una revisión sobre las denuncias presentadas por hondureños en relación con el funcionamiento de los consulados, incluyendo señalamientos de personal que no cumple con sus labores. Además, indicó que se analiza la digitalización de los servicios consulares con el objetivo de facilitar los trámites y mejorar la atención a los connacionales en ese país. El Congreso aprobó este jueves en su tercer debate la ratificación del acta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, un procedimiento que no se llevó a cabo en la gestión de Luis Redondo y que paralizó ese poder del Estado por varias semanas. La moción estaba orientada a aprobar la incorporación de Honduras como miembro pleno del Banco Andino, incluyendo el convenio de suscripción de acciones de capital ordinario firmado en 2022 y los convenios celebrados a la fecha entre el Poder Ejecutivo y la institución financiera. Según la bancada nacionalista, nunca dijeron que era mala la adhesión de Honduras al CAF. Lo que se criticó siempre fue la forma en que se mandó a publicar en la Gaceta. Tras la decisión del nuevo gobierno de mantener su adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, expertos consideran que se trata de una medida acertada en términos de gestión financiera para el país, porque representa una nueva fuente de financiamiento en condiciones más favorables, con tasas de interés más bajas que las ofrecidas por la banca local. Pese a que es un poco costoso adherirse a ellos, los beneficios que genera en términos de fortalecimiento de generaciones técnicas, en términos financieros, hablando de tasas de interés, resultan mucho más baratos en algunas ocasiones que las tasas de interés de los mercados internos. Así que hay que aprovechar esas tasas de interés aproximadamente del 6%. 6-7%, que no son las más bajas, pero tampoco son las más caras en comparación con otro tipo de préstamos. Además, destaca que el CAF no solo provee recursos, sino también asistencia técnica para impulsar proyectos en sectores prioritarios como infraestructura, energía, enfoque de género y desarrollo productivo. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Afiliarte al RAP es beneficio para todos. Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros destaca que el sistema financiero hondureño se mantiene sólido, estable y confiable. Según indican, las instituciones supervisadas cumplen con estándares de liquidez, solvencia y sostenibilidad, garantizando la protección de los recursos del público y el adecuado funcionamiento del sistema. Cumplir con las disposiciones regulatorias emitidas por la Comisión permite a los usuarios depositar su confianza en el sistema financiero, señala la entidad, al reiterar el compromiso de continuar ejerciendo una supervisión responsable, técnica y oportuna, orientada a preservar la estabilidad financiera, fomentar la transparencia y promover un sistema financiero más cercano, equitativo, amplio y orientado al bienestar de todos. El diputado liberal Marlon Lara presentó en el Congreso Nacional una propuesta de reforma a la ley del impuesto sobre ventas con el objetivo de reducir los costos de producción a la industria nacional. La iniciativa propone exonerar del impuesto las materias primas utilizadas para fabricar empaques agroindustriales y en la fabricación de cuadernos, argumentando que estos impuestos actualmente se trasladan al precio final que paga el consumidor. Según la propuesta, la medida busca generar mayor competitividad, apoyar la producción nacional y reducir el costo de productos esenciales, especialmente los vinculados a la canasta básica y al sector educativo. Además, se plantea que Finanzas y Aduanas definan los criterios técnicos para aplicar estas exoneraciones tras su aprobación. Se presenta en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca ampliar las exoneraciones del impuesto sobre ventas a sectores como la agroindustria y la producción de cuadernos. Analistas consideran positivo impulsar la industria nacional, pero advierten que el beneficio debe llegar a los consumidores y no concentrarse en pocos sectores. Exonerar del impuesto sobre venta a los insumos utilizados para fabricar cuadernos, así como bolsas, cajas,
sacos y envases destinados a productos agroindustriales traería beneficios económicos, asegura el diputado proyectista. Sostiene que existe una contradicción, pues mientras los productos importados pueden ingresar exonerados, los mismos bienes cuando se producen en el país sí pagan este impuesto. La iniciativa va orientada a promover que no traigamos importación ni de sacos ni de bolsas de plástico, sino que se produzcan acá. Y que los productores, cuando importan las materias primas, no tengan que pagar impuestos por las materias primas para no cobrar el 15% cuando hacen la venta de esos productos. De acuerdo con la Federación de Agricultores y Ganaderos, los empaques representan hasta un 35% de los costos de producción en ciertas industrias, por lo que producirlos en el país permitiría reducir significativamente esos costos y mejorar la competitividad del sector. La utilización de estos empaques va en un costo desde el 5 hasta un 30-35% del costo de producción, y eso ya nos beneficiaría a nosotros para poder entonces de esa manera tener productos más competitivos a nivel nacional. Sin embargo, economistas advierten que la medida implica un sacrificio fiscal para el Estado al reducir la recaudación y que muchas veces ese beneficio no se traslada al consumidor, sino que queda únicamente en la rentabilidad de las empresas. Prácticamente la única fuente de ingresos que tiene nuestro gobierno son los impuestos, son los ingresos que tenemos, y si quitamos impuestos para beneficiar, digamos, a un sector, tendríamos que asegurarnos que ese beneficio sí vaya a dar directamente a los hogares, que no se quede en el sector empresarial, ¿verdad? Señala que para garantizar que esta medida impulse la industria y beneficie a la mayoría de la población, es necesario que el Estado supervise y audite el cumplimiento de las exoneraciones. Ahora la Secretaría de Finanzas deberá emitir una opinión sobre el impacto fiscal de esta reforma y de aprobarla garantizar que el beneficio llegue al consumidor. Sara Carranza, Telenoticias. La alcaldía de San Pedro Sula inicia el pago de una millonaria deuda con la alcaldía de La Lima por impuestos pendientes relacionados con establecimientos en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Ambos alcaldes solicitan que el Congreso apruebe un porcentaje de los ingresos de la aduana La Mesa para sus municipios. Desde el 2019, la alcaldía sanpedrana mantenía una deuda de 55 millones de lempiras a la alcaldía de La Lima por concepto del impuesto de industria, comercio y servicios de los establecimientos ubicados en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Sin embargo, tras acuerdos entre ambas municipalidades, este jueves se ejecutó el primer desembolso de 10 millones de lempiras. El resto se pagará en varias cuotas en lo que resta del año. Quedando un saldo de 45 para pagar 9 cuotas de 4,5 millones en lo que resta de este año. Y también ponernos al día con lo que son los pagos semestrales que generan las tiendas del aeropuerto en el porcentaje de La Lima. Este pago aliviará en parte una millonaria deuda de 284 millones de lempiras que enfrenta la alcaldía de La Lima con otros actores. Tenemos que honrar las deudas y vamos a salir adelante. Vea, yo quiero por este medio de ustedes decirle a toda la gente de La Lima paciencia. También pedirles de por favor, con manitas puestas como cuando estamos pequeños nos enseñan el Padre Nuestro. Paguemos los impuestos. Paguemos los impuestos, la tela ya no existe. Paguemos los impuestos para ver obras. Ambos alcaldes además gestionan la posibilidad de que se les otorgue un porcentaje de los ingresos que genera la aduana La Mesa. Hacer un llamado a toda la bancada del departamento de Cortés para que entre una moción de ley al Congreso en el cual San Pedro Sula y La Lima se vean beneficiados por los servicios de aduana La Mesa con un porcentaje, así como lo recibe Puerto Cortés. En la parte de lo que son el manejo de aduanas en contenedores, nosotros también manejamos aquí en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, la parte de aduana, tiene que haber un porcentaje para La Lima y para San Pedro Sula. Nosotros tenemos que pedir un porcentaje de lo que es la aduana a La Mesa, tal como lo tiene Puerto Cortés con la portuaria. Tenemos derecho, tenemos derecho y lo vamos a pedir, y lo hablábamos en el pasado con el señor presidente de la República, don Arria Fura. Cuando andamos en campaña tocábamos el tema y es un tema que tiene que llevarse a cabo. Según los alcaldes, estos fondos aportarían a una mayor ejecución de obras en estos municipios. Y a propósito de San Pedro Sula, un juez natural sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares en un caso por supuesto fraude y violación de deberes de los funcionarios en la alcaldía de San Pedro Sula. La investigación señala la presunta adjudicación irregular de 33 contratos a una constructora.
Las medidas entrarán en vigencia una vez se formalicen las garantías a favor del Estado. Además, se programó para el 26 de marzo la audiencia inicial de otros imputados, entre ellos un familiar del alcalde acusado de lavado de activos y tráfico de influencias. Sobre Cayos Zapotillos, tal como se los habíamos prometido, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Corte Internacional de Justicia autorizó a Guatemala a participar como tercero en el litigio entre Honduras y Belice por los Cayos Zapotillos. Guatemala solicitó en diciembre de 2023 intervenir en este caso alegando tener interés jurídico sobre los Cayos, los mismos que también reclama en un caso separado contra Belice. Aunque Honduras se opuso a esta solicitud en una audiencia realizada en noviembre de 2025, la Corte declaró por unanimidad que Guatemala puede intervenir como Estado no parte, lo que significa que podrá presentar una declaración escrita sobre su interés jurídico. Pese a esta decisión, la Cancillería hondureña reafirmó que el país mantiene y defenderá su posición jurídica sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos. El juicio contra Belice continuará una vez que la Corte determine las fechas para la fase oral del proceso, donde Honduras presentará sus argumentos para defender su territorio. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Las temperaturas han caído en varias regiones del país en las últimas horas, producto de la masa de aire polar que viene en la parte de atrás del Frente Frío número 41, que ya ha salido de nuestro territorio, tal como lo vemos en esta imagen satelital. Y pues la buena noticia es que los focos de calor han disminuido en el país, producto de la humedad que está ingresando por la presencia de este fenómeno que ya va de salida. Y específicamente, pues aquí observamos esta línea que nos está marcando que el fenómeno ha salido del territorio hondureño. Sin embargo, todavía se mantienen los vientos acelerados del norte y van a permanecer así para esta jornada de viernes, con ráfagas incluso en zonas de Comayagua, La Paz, 60 kilómetros por hora, así también sobre puntos de, gracias a Dios, y Colón. Mientras la humedad estará ingresando en la mañana de este viernes por la región de Cortés, Atlántida. Sin embargo, en el transcurso del día, pues tendremos algunos medios nublados, algunos nublados totales, pero solamente en este punto de la parte norte y algunos sectores del occidente del país se esperan precipitaciones. Puede presentarse hacia horas finales del día algún chubasco leve disperso en la zona central y oriental, pero en el punto focal de este fenómeno es exactamente la costa norte. Ahí es el foco de humedad y aquí lo estamos viendo en los acumulados. Entonces, para este viernes nos vamos a quedar ya con ese viento del norte y un oleaje picadito a la altura de Gracias a Dios y Colón. Por favor, con precaución porque se mantendrá de 3.8 metros la altura del oleaje y hacia el fin de semana de forma gradual irá descendiendo. Sobre el Golfo de Fonseca, 1.6 metros, que es bastante normal, mientras las temperaturas amanecer frío y luego el transcurso de la jornada de viernes va compensando un poco y para el sábado también se va a mantener una temperatura fría en horas del amanecer. Aquí en el centro entre 15 y 28 para esta jornada de viernes, entre 23 y 37 en el sur, entre 18 y 31 en la parte oriental, hasta 26 las máximas en la costa norte, 28 en puntos del occidente, pero con amanecer de 10 grados, por ejemplo. Así que es la condición, tómelo en cuenta y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche y feliz Día del Padre.